Muy bien. Bueno, pues ya saben que van a poder encontrar en las redes sociales estas lecturas, la pueden volver a repasar. Entonces, ahorita que estamos con la lectura de un curso de milagros, específicamente es el Manual del Maestro. Me gustaría que hiciéramos una serie como de preguntas y respuestas para ver cómo vamos, si se está entendiendo y sobre todo para también ahorita si se integran más adelante personas nuevas que puedan agarrarle el hilo, por así decirlo, ¿no? Puedan entender un poquito de qué se trata. Bueno, primero, el libro de Un Curso de Milagros es este libro que tengo yo aquí y que está dividido en varios libros. Esto lo explico yo en la introducción. También explico cómo fue que fue dictado, quién lo escribió, qué tipo de información tiene y por qué para nosotros es como muy valioso compartir esta información. Este, este libro lo que busca, pues prácticamente es la paz interior, eh, que muchas veces el ser humano muere, y repito, muere muchas veces buscando esa paz, ¿no? Y cuando digo muchas veces, pues me refiero incluso hasta encarnaciones. En esa búsqueda, está en esa búsqueda que no lo va a encontrar en ningún otro lado más que en tu maestro interno, y es lo que se propone el curso, ¿no? Que nosotros logremos encontrar ese maestro interno. Ahora, una de las cosas que mencionaba el curso es el propósito de los maestros de Dios, o sea, el propósito por la cual se escribe o se hace el anexo del manual del maestro. ¿Alguien de los de aquí quieren participar? ¿Por qué existe o por qué ese segmento del curso de milagros? ¿Cuál es el propósito de los maestros de Dios? ¿Quiénes son los maestros de Dios? ¿Conocemos alguno por aquí famoso, si así le quieren llamar? ¿Alguien lo recuerda? Buenas tardes. Hola, Leti, gracias por Ujú. participar. A ver, Bueno, compártenos. bueno, de lo que yo me acuerdo es, los maestros de Dios surgieron porque el ego hizo las relaciones especiales y Dios hizo al Espíritu Santo y por lo tanto utilizó a los maestros de Dios. Ellos son los que en su momento van a que todos volvamos a la casa, que es Dios. Él nos va a ayudar a ir en ese camino de la mejor manera para encontrar la paz y sobre todo el perdón, que es a lo que venimos a aprender aquí. Bueno, esa es mi Así es. participación. Gracias. Así es, exactamente. Pues bueno, lo acabas de explicar correctamente en el sentido de que, en efecto, el plan de los maestros de Dios tiene un propósito muy específico y el curso, lo que estamos leyendo ahorita, en la parte que estamos leyendo, nos lo dice de muchas maneras y prácticamente es el manual, literalmente manual para el maestro, o sea, para toda aquella persona que diga, yo quiero ser parte de la salvación, yo quiero ser parte de compartir esa palabra, ¿qué es lo que tengo que aprender o cuáles son como las preguntas que saltan? Ya hemos hablado que el libro se compone de una parte que es la parte más abstracta y más grande de todas, que son 766 páginas, y esa parte de ese libro, pues es una parte, repito, muy abstracta que al leerlo, muchos todavía quedan un poquito confundidos y con muchas preguntas. Entonces, el manual del maestro es la parte que para mí, se me hace un poquito más coloquial el lenguaje, más fácil de entender y contesta muchas de las preguntas que de repente quedan como en el aire. Pero gracias a que ya Leti contestó súper bien, me voy a ahorrar, voy a hacer o compartir una diapositiva que ya la hemos visto, obviamente, pero que la quiero compartir nada más como para que tengamos nosotros toda esa como claridad de lo que acaba de explicar Leti ahorita, pero lo voy a poner en diapositivas, ¿sí? Bueno, acuérdense para empezar, el curso de milagros tiene otro concepto del Génesis, si se acuerdan, ¿no? O sea, el Génesis de la Biblia es que todo lo que nosotros conocemos fue creado por Dios y hasta habló de tantos días, hágase la luz y bueno, todo ese tipo de cosas. En cambio, el Génesis, por así decirlo, del curso de milagros y que corresponde o coincide totalmente con el Génesis de la primer Biblia hebrea, que fue la que tuvo acceso el Maestro Jesús,
coincide con el curso de milagros. ¿Esto qué significa? Que Dios no creó esto. O sea, Dios no creó el mundo que nosotros vemos, sino fue el Hijo de Dios que se quedó dormido. El llamado, lo dicen en muchas metáforas, el hijo pródigo, Adán o Lucifer. ¿Sí? Que el pensamiento de Dios que se quedó separado. Voy a tratar de ilustrarlo de una manera rápida para poder empezar ya con la lectura. Bueno, para empezar, Dios, a nosotros lo conocemos como Dios, pero bueno, Dios, nosotros lo podemos conocer como el amor, lo real, la verdad, la eternidad, lo inmutable, o sea, que nunca muta, o sea, la unidad que es eterna, infinita, inmutable, es lo único que es real, es lo único, y eso es lo que se le puede llamar el amor. Cuando hablamos de amor, siempre hablamos de unidad, no de dividir, y a todo eso nosotros le llamamos Dios. Entonces, Dios, lanzando su pensamiento de expansión, de extensión, simplemente decía, soy. Es como si dijera, soy Dios, soy el amor, soy lo real, soy la verdad, soy la eternidad, soy lo inmutable, soy la unidad, etcétera. Y entonces un pensamiento se quedó, ¿sí? Uno de los pensamientos de Dios, que ese es el que le pueden llamar, si quieren, metafóricamente el hijo pródigo, Adán o Lucifer, ese pensamiento se quedó en una disyuntiva, así como qué soy, y ahí es donde entra su Armagedón, entre que soy, esa es lo que le llaman el Armagedón. Y entonces es cuando dicen que cayó. La palabra, acuérdense que ya lo tradujimos en la introducción, la palabra caída, bíblicamente hablando en el hebreo, significaba quedarse dormido, que incluso nosotros aquí en México también lo tenemos que de una manera muy coloquial cuando alguien se duerme, ya cayó, este ya cayó, o bueno, también cuando está borracho, ¿no? Pero bueno, no creo que este pensamiento que se haya emborrachado, ¿verdad? Lo que más bien es que como que ya cayó, se quedó dormido. Y en sus sueños, mientras estaba dormido, Lucifer, en el sueño, ¿sí? Se tomó tan en serio esta pregunta que lanzó 1000 preguntas, infinitas preguntas, sin poderse contestar. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasaría si no fuera el amor? ¿Qué pasaría si no fuera real? ¿Qué pasaría si no fuera la verdad? ¿Qué pasaría si no fuera eterno? ¿Qué pasaría si no fuera inmutable? Y entonces es así como creó todo el universo que nosotros conocemos, que es ese Big Bang, que se le conoce en la ciencia, y que es ahí donde se encuentran todas nuestras galaxias, universos, multiuniversos, razas extraterrestres, nuestra galaxia, nuestro planeta, etcétera. Y todo esto se le puede llamar el reino del ego o el reino, ¿sí? Creado por el Hijo de Dios que se quedó dormido. Pero ese reino que creó el Hijo de Dios, curiosamente, fue un reino adverso a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que su hijo esté en paz, esté en amor, sea feliz, esté en dicha. Entonces, ese reino tenía que ser todo lo contrario. O sea, si Dios es eternidad, acá tenía que haber muerte. O sea, tenía que estar bajo lo temporal. Si Dios era amor, acá tenía que ser un mundo de miedo y así sucesivamente. De hecho, es un mundo que muta constantemente. De hecho, hasta tenemos frases como, si sabemos que algo siempre pasa, es que todo cambia. Sí, aquí, en la Matrix, en el sueño. Dios no muta, Dios no podría cambiar. Entonces, es aquí donde entonces se le puede llamar un mundo de Satanás. Acuerden que Satanás no es una entidad, no es un ser con ojos, con manos, con pies, no. Satanás significa adversario. O sea, el ego es el diablo, lo que me digo en la mente, lo que hablo por la boca, la división entre el pensamiento, entre mi mente y con lo que digo con Dios, ¿se entiende? Mi desconexión con Dios. Entonces, ni siquiera son personajes. Obviamente, bíblicamente ponen personajes así como a Adán y Eva, a Lucifer, como porque nosotros al vernos como cuerpo, para poder identificar o relacionarnos con algo, tenemos que ver algo físico. Pero esto es algo completamente abstracto. ¿Qué les podría decir? Lucifer es un pensamiento de Dios, un pensamiento luminoso de Dios, Luzbel. ¿Sí? Luz de Dios, un pensamiento luminoso de Dios. Y cuando se queda ese pensamiento, por así decir, dormido en la pregunta, introspectivo en esa pregunta, se queda dormido por un instante, comparado con la eternidad, obviamente para nosotros son miles y miles y millones de años, pero para Dios, ¿qué es la eternidad? Un rasguño eso. Entonces, cuando se queda dormido, entonces es cuando entra el diablo, que significa una invención que hizo el mismo Satanás, el mismo Lucifer, perdón, para dividir y mantener la división que es el ego. Y entonces ahora el ego es el que constantemente le está diciendo a Lucifer que siga creando un mundo satánico, un mundo adverso al de Dios.
O sea, ser Satanás es una acción, ¿se entiende? No es un ser. Por ejemplo, yo apenas antier tenía un dolor de espalda baja y una persona me pregunta, dice, pero ¿esto qué significa? O sea, porque estábamos hablando precisamente de este tema. Le digo, significa que ahorita yo estoy haciendo un acto satánico y no me refiero porque esté haciendo ahí un ritual y quiera matar una gallina o una cabra o hacer un sacrificio humano. No, no, para nada. Ser satánico significa que estoy en contra de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo sea feliz, lo tenga todo y no sufra, entonces si yo tengo un dolor de espalda, entonces estoy haciendo un acto contrario a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nada más que obviamente yo no voy a estar diciendo a la gente, estás enfermo, andas de satánico. Pues no, me van a mandar mucho a la fregada, pero esto es lo que bíblicamente se podría hacer una correcta traducción. Ahora que ya estamos dentro de este mundo haciendo acciones contrarias, acciones satánicas en contra de la voluntad de Dios, como ya saben, que es juzgar, creer en la muerte, estar enfermos, robar y un montón de cosas que tenga que ver, sufrir, hacerse las víctimas o ser los victimarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era un reino del ego, era un sueño, por decirlo, que de ser un sueño armonioso se convirtió en una pesadilla. Entonces, cuando Dios dijo, oh, como que mis hijos no están comunicados, como que este hijo se quedó dormido, no pasa nada, voy a enviar mi Espíritu Santo. Otro pensamiento correctivo que nos diga, hermano, estás dormido, despierta, solamente has creado un mundo, ¿sí? Que no existe, es un sueño. Dice, entonces nosotros aquí ahorita estamos dentro de lo que le llamarían el Maya, que es una ilusión, el sueño, la Matrix, el samsara, también le llaman, según las culturas, en donde hemos estado reencarnando y reencarnando, y en otra vida fui mujer, en otra vida morí como niño, en otra vida morí como sacerdote, en otra vida fui un espartano, en otra vida fui un monje, o sea, etcétera. Todas nuestras encarnaciones es la misma historia, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda su Espíritu Santo, que viene siendo el mediador, ¿sí? Entre los que estamos dormidos dentro del sueño, o sea, Lucifer que se dividió en muchas mentes, o sea, Lucifer se podría decir que somos todos nosotros en unidad. Todas nuestras mentes es Lucifer, es el pensamiento de Dios luminoso. Por eso es que Jesús, después de la cruz, se hace llamar la luz, el lucero de la mañana, cuando él dice, yo soy el lucero de la mañana, y cuando él, incluso él mismo dijo, yo vi cómo cayó Satanás del cielo. ¿A qué se refería con eso? Él vio cómo se hizo la separación, cómo se hizo esa separación original. Bueno, obviamente porque él tuvo que sanar ese pecado original. Ahora, cuando hace el Espíritu Santo para que pueda ser el mediador, entonces es como bien dijo Leti. Entonces el ego dijo, oh, si a mí antes era el único que escuchaban, o sea, al ego, al diablo, o sea, si lo quieren ver, entonces ahora ya la mente de cada hijo de Dios tenía un diablito y un angelito. ¿Se acuerdan cómo lo expresan bíblicamente, no? O sea, al ego y al Espíritu Santo, o al diablo, al Espíritu Santo. Entonces, mientras el diablo dice, sufre, has pecado, juzga esto, lo otro, el Espíritu Santo te dice, eres inocente, el pecado jamás existió, esto es un sueño, despierta, etcétera, etcétera. Entonces, al ver eso, al ver el curso Milagros dice que el ego, aunque nunca vio, no comprende qué es el Espíritu Santo, se dio cuenta de que había una amenaza, porque entonces ya las mentes divididas no solamente escuchaban al ego o al diablo, sino también escuchaban al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace entonces ahora el ego? Crea algo llamado las relaciones especiales. Las relaciones especiales se dividen en dos: relaciones de odio especial y de amor especial, que ambas son de odio. Simplemente que la de amor especial oculta el odio, lo maquilla, ¿sí? Yo les puse, por ejemplo, un ejemplo de que imagínense ustedes que hayan sido, por ejemplo, una mamá en una vida pasada, porque pues, a lo mejor puede haber aquí papás, no sé, pero imagínense que todos nosotros hayamos sido una mamá en otra vida, ¿sí? Y en esa vida, en esa otra vida, sucede que, no sé, nos encontramos con un torturador o alguien que nos empieza a atacar o nos meten, nos torturan en una prisión, nos viola, nos maltrata, etcétera, y nos termina asesinando. Ok, esa relación entre esa mujer
que vamos a ver que nosotros fuimos en esa vida, y ese torturador no está sanada, ¿estamos de acuerdo? No hay un perdón, ambos mueren con la culpa, con el odio, con el rencor, etcétera, ¿se entiende? Y ahora imagínense qué es lo que hace el ego, para que en esta vida, cuando se vuelvan a encontrar, se pueda ocultar ese odio. Entonces ahora ese torturador mm, reencarna como tu hijo, y obviamente desde la etiqueta de madre de no hay mayor amor que el de una madre hacia un hijo, no hay, o sea, ¿qué va a pasar? Como te borran el cassette, tú no te acuerdas de lo que pasó en la vida pasada. Y entonces por eso muchas veces aquí tenemos muchas relaciones de amor, entre comillas, pero no es amor por la etiqueta familiar, ¿se entiende? Por eso cuando Jesús decía, somos una filiación, hasta que no nos quitemos el concepto de familia, que además significa esclavos hambrientos, la palabra familia viene de un originario de Roma, entonces viene de una esclavitud, o sea, eran esclavos que los hambriaban y así es como los controlaban, ¿no? De ahí viene la palabra fame, que significa hambre, o familia, o en plural, hambriados, ¿sí? Entonces, a nosotros nos han vendido el concepto de familia como un concepto de amor, pero no. Todas las etiquetas que nosotros tenemos, entonces, siempre van a servir para ocultar el odio y así nunca sanarlo, nunca perdonarlo. Yo les había dicho que cuál es lo más difícil que tú puedas sanar en tu vida, aquello que crees que ya sanaste. Entonces, si por ejemplo un padre a un hijo dice, pues yo que tengo que sanar con mi hijo, si es mi hijo, yo lo amo. Sí, pero no sabemos que hasta en otras vidas puede haber una situación pendiente. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, esas relaciones especiales pues sirven para ocultar, repito, el odio, ya sea de amor o de odio, pero ocultan odio o manifiestan odio. ¿Y eso para qué es? Para no escuchar al Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes han discutido con alguna persona, ya sea familiar, socio, pareja, hijos, y en ese momento, aparte de quererles darle una cachetada, realmente no están escuchando el Espíritu Santo? No se ponen a pensar en ese momento, o sea, lo que se te olvida que es la comunicación con Dios en ese momento. Tú estás en una discusión frente a frente con esta persona y estás discutiendo mil cosas, pero nunca tienes en tu mente a Dios o el Espíritu Santo. Entonces, ese es el propósito de las relaciones especiales, que estemos tan distraídos tratando de resolver nuestras etiquetas familiares o nuestras etiquetas de relaciones, que no escuchemos al Espíritu Santo. Y entonces ahora el Espíritu Santo junto con Dios crean el plan de los maestros de Dios, donde estamos leyendo ahorita. El plan de los maestros de Dios, su propósito es quitar las etiquetas de las relaciones especiales para acortar el tiempo, para que por fin logramos desaparecer este sueño de maldad y lo podamos convertir en un mundo real o un mundo de amor o un mundo perdonado. Como bien dijo Leti, el propósito es perdonar. Entonces, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, está Irma, que se puede decir que es quien encarnó como mi mamá aquí en esta vida, pero más que yo tener una relación de madre e hijo, el curso Milagros lo que propone es tener una relación santa, porque no sabemos, por ejemplo, qué haya pasado en otras vidas entre ella y yo. Pudimos haber sido enemigos hasta de guerra, pudimos haber sido pareja, pude haber sido su nieto, pude haber sido su marido, pude haber sido un padre que la abandonó, o pude haber sido una mamá que la abortó. O sea, pudimos haber jugado mil personajes, que eso se encuentra en nuestra mente oculta. Y esa mente no va a, eso que está oculto no va a permitir la etiqueta. Entonces, por eso el plan de los maestros es que yo a ella la pueda ver como un maestro de Dios y que sea nuestra relación santa. ¿Qué significa santa? Libre de pecado, libre de culpa. ¿Sí? De ahí donde surge muchas de la literatura de María Magdalena, la esposa de Jesús, cuando le escribe las cartas de y no, ya no sé cómo amarte, ¿no? No sé cómo amarte, creo que se llama nada más así. Y donde le decía, pues, que a Jesús que ya no sé cómo amarte, si como mi esposo, no, como el rabí, el maestro, el curandero, el Cristo, etcétera. Y Jesús le dice, amame como tu hermano. Y ella todavía se molesta y le dice, pero yo soy tu esposa, dice, en el mundo terrenal, en este mundo, en este sueño, pero ante Dios somos hermanos. Y ese es el verdadero amor que solamente así nos podemos ver en igualdad. ¿Sí? Siempre la etiqueta familia va a generar un, un rango piramidal donde alguien manda o hay una jerarquía. Y además está influenciado. A mí mi pregunta sería, ¿amarías igual a tu mamá si no fuera tu mamá? ¿Fuera tu vecina? No.
No, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, como no tiene la etiqueta de mamá, entonces observen que cuando nosotros tenemos relaciones especiales, ¿qué estamos haciendo? Separando a las demás personas, a los demás hermanos. Ella es mi mamá, la mejor del mundo, o mi mejor pareja, mi hijo, o sea, por encima de todos es el que más amo. Pero entonces eso no es amor. Si el amor es unidad, ya las relaciones especiales lo que están haciendo es dividir el amor. Y si el amor es división, ya no es real. Y si no es real, no es verdad, ya no es eterno. Y acuérdense que aquellas cosas que no sean inmutables, o sea, que estén cambiando constantemente, no tienen significado, no tienen propósito y por tanto no son reales. ¿Sí? Y ese es el punto. Son dementes porque están fuera de la mente de Dios. No es la verdad entonces. Ahora, todo esto ya pasó. Cuando Dios dijo soy y el ego contestó que soy y después se hizo la pregunta, se hizo la respuesta, yo soy el que soy, dio la respuesta y al dar la respuesta, obviamente, nosotros retornamos a casa. Y ese es el propósito, que este retorno se acelere, que ya se dio, ya se manifestó, pero ahora el propósito es que se pueda acelerar, que nosotros que estamos en el bucle de este tiempo se pueda ya verlo manifiesto. Jesús fue uno de los maestros de Dios que se le puede llamar que concluyó su papel de manera perfecta porque a diferencia de otros maestros, él lo compartió a través del perdón con sus hermanos. Ojo con esto, no confundir que Jesús estaba de perdonavidas, así como, Claudia, te perdono. Yo, como soy bien especial, también te perdono a ti, Lilia, y te perdono a ti, Elsa, y te perdono a ti, Tere. No, no, no. O sea, Dios, Jesús no estaba haciendo eso, no estaba repartiendo el perdón como si fuera una promoción de 3 por 1. No. Jesús aceptaba el perdón a través de lo que veía de sus hermanos. Él veía un hermano que estaba enfermo y él decía, él se perdonaba por proyectar eso. Entonces el perdón era para él. Recibir el don del perdón es aceptar que el perdón no es tu responsabilidad, sino viene del Espíritu Santo y de Dios. No es algo que tú puedas controlar. Entonces ahora, el propósito de los maestros de Dios, como bien dijo Ten, esta Leti, perdón, es ahorrar tiempo, trabajar el perdón y habla de que todo mundo puede ser un maestro de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que todos nosotros podemos compartir la respuesta a la única pregunta que existe. ¿Qué soy? Soy uno con Dios. Dios es la respuesta a todo. Si a mí me preguntan, oye, pero ¿cuál es el Dios? No, pero de verdad, ¿cómo le puedo hacer para que mi negocio funcione? Dios. Oye, pero que estoy enfermo. Dios. Oye, pero que sí, Dios. O sea, utiliza la técnica que tú quieras. Utiliza el método, utiliza la medicina, utiliza la estrategia ninja para las empresas y lo que tú quieras. Pero la respuesta sigue siendo Dios. La respuesta siempre tiene que ser primero Dios. Porque entonces si no estaríamos, entonces no puedes decir, opto por las ilusiones que ha creado el ego o por Dios. No sé si me voy explicando. Ejemplo, una empresa porque no funciona muchas veces, porque el propósito es el éxito empresarial, el dinero, ser líderes, etcétera. Pero jamás hemos puesto como el fin el amor. Entonces, cuando pongamos como fin el amor, los medios te los proporciona Dios. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Entonces ahí si se fijan ya cambia medios y fin. El propósito de los maestros de Dios es que compartan la respuesta, la única respuesta que es verdad, el amor, Dios y el perdón. Y aceptar la expiación para uno mismo. Y para eso es el manual. Y por eso es que estamos en las características de los maestros de Dios. Los maestros de Dios es todo aquel que decide ser un maestro, todo aquel. No importa que haya sido antes, si ustedes deciden ser un maestro de Dios, en ese momento se manifiesta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y ahora, ¿quiénes son los alumnos de los maestros de Dios? ¿Qué creen? No, no subí agua, pero tengo aquí una botella de vino. A ver, ¿quiénes son los alumnos? ¿Quiénes son los alumnos? De acá dijeron, somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos alumnos y maestros. Exacto. Nosotros mismos somos los alumnos y los maestros. ¿Por qué? Porque
el maestro de Dios, una vez que decide ser el maestro de Dios, por así decirlo, si yo digo, yo decido ser un maestro de Dios, dice el curso, tus alumnos van a empezar a llegar, tú no los tienes que escoger, es más, todo el tiempo se han estado viendo por muchas encarnaciones. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar de ver con los alumnos, alumnos y maestros? Hasta que exista un verdadero perdón. Es cuando tú dices, ya no te debo nada, no me debes nada, se acabó. No tenemos por qué seguir encarnando. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de los maestros de Dios, que podamos redimir al mundo, por así decirlo, compartiendo la palabra de Dios. Y para eso hay unas características que en el recorrido, en la jornada de regreso a casa, los maestros de Dios vamos a compartir o vamos a tener un poquito similar. La primera es la confianza, ¿se acuerdan? Y la confianza, para desarrollar la confianza, había ciertos periodos para desarrollar la confianza. ¿Alguien recuerda? Primer periodo, periodo de deshacimiento. En el periodo de deshacimiento sentimos como si nos estuvieran quitando las cosas, como cosas que ya no necesitamos, que luego tenemos mucho apego a ellas. Segundo periodo, periodo de selección. Cuando nos quitan cosas que decimos, ah, la verdad es que no lo necesitaba, tenía más apego, me causaba más estrés, etcétera. Viene un periodo de selección donde ahora estás seleccionando cosas que tú dices, esto sí es armonioso para mí, esto no. Y luego viene una vez que seleccionas, viene el periodo de renuncia. Una vez que dices, esto no es armonioso para mi vida, ahora tienes que renunciar a cosas que jamás pensaste que ibas a renunciar. Yo en lo particular he renunciado a cosas que jamás pensé que iba a renunciar. Yo dije, me voy a morir haciendo eso. Para empezar, creía en la muerte. Salud. Siguiente periodo es un periodo de descanso o ¿cómo le llama el curso? Ya no me acuerdo cómo. Periodo es deshacimiento, selección, renuncia y luego, sí, de reposo. Y es aquí donde estamos un buen rato como en un estado de paz y todo esto. Y después viene el periodo de inestabilidad. En el periodo de inestabilidad, nosotros lo que sucede es que viene de nuevo como el refuerzo de volver a iniciar el camino. O sea, después del de reposo, donde estamos compartiendo la información, viene esta parte de inestabilidad, donde todavía no sabíamos o no teníamos conciencia de qué era lo mejor para nosotros. Renuncia, un periodo de asentamiento, es un periodo de reposo. Estás un rato como ya nada más compartiendo, ¿sí? Ya no te preocupas por cosas mundanas, sino solamente como compartir la palabra de Dios. Y después de ese periodo viene un periodo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que tomar decisiones muy, muy grandes. O sea, muchas personas nosotros hacemos oraciones así como, Espíritu Santo, me pongo en tus manos, mira que no sé qué. Y yo creo que si el Espíritu Santo nos viera así como un poquito sarcástico, que obviamente no lo es, diría, tú no sabes qué es estar dispuesto. Si ahorita mismo te dijera, renuncia a tu familia, renuncia a tu trabajo, renuncia a tus hijos y vámonos para Siria, para allá a predicar, no lo hacemos. Obviamente el curso te dice, el mismo curso te dice que no te va a exponer a una situación que no estás listo. Entonces, por eso son a veces periodos muy largos, tan largos que podemos pasar toda una encarnación ahí, ¿sí? Y aquí, bueno, tiene mucho que ver qué tanta voluntad quieras, qué tanta voluntad tengas, qué tanta devoción por Dios tengamos, ¿no? Sin caer obviamente en un fanatismo, ¿eh? Porque acuérdense que Curso Milagro no es una religión ni nada por el estilo. Y bueno, ya después viene el periodo de logros, y el periodo de logros es cuando ya por fin el aprendizaje se consolida, ya lo puedes, ya estás como de la mano con personas, ya tienes como una función más, ¿cómo les diré? Mm, más concreta, más en tu mente, donde tú dices, ya reconozco cuál es mi verdadera función, ¿no? Y bueno, esa fue como la parte más grande de lo que vimos del manual maestro. Ahora sí, voy a dar lectura nada más a las partes pequeñas, que es honestidad y tolerancia, para continuar con la lectura donde nos quedamos todos. ¿Les parece? Creo que con esto fue suficiente como introducción. Bien. Ahora, después de
la confianza viene la honestidad, ¿sale? Entonces voy a dar lectura. Dice, todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Claro, no puede haber honestidad si no hay confianza, ¿se dan cuenta? O sea, una persona pues, dice, yo no le puedo ser honesto a esta persona porque no confío en él, o al revés, ¿se entienden? O sea, me van a juzgar o mil cosas. Entonces, dice, todas las demás características de los maestros de Dios, a todas las que vayamos a ver a partir de ahorita, características que crea un maestro de Dios en su jornada, dice, se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras suceden de manera natural o suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices, el verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos, no están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. O sea, es una congruencia, una coherencia entre lo que piensas, dices, sientes y haces. ¿Estamos? Dice, la paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna, al conflicto. El que es uno consigo mismo, o sea, honesto, en coherencia, no puede sino ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, y por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no van a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como su elección. Vaya, entonces, acá, yo les di ahorita lectura fluida porque esto ya lo vimos en las otras clases, ¿eh? Entonces, nada más estoy dando la lectura fluida y ahorita que pasemos tolerancia ya me detengo un poquito más. Para aquellos nuevos, se les puede dar los videos para que los vean, están en YouTube y vean todo completo. Entonces, la congruencia o la coherencia o la honestidad es clave y se logra gracias a la confianza, pero la confianza recuerden que es algo que viene de Dios. ¿Se entiende? En Él es donde tenemos que fortalecer nuestra confianza. Vamos por la siguiente característica que va a desarrollar el maestro de Dios, tolerancia. Dice, los maestros de Dios no juzgan, juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. Ojo con esto, ¿eh? Vean cómo está colocando la palabra tolerancia como un sinónimo casi como del juicio. Una persona, por ejemplo, que no es tolerante es porque está juzgando. Así de fácil. No hay más. O sea, es así como que nunca han estado con una persona que no toleran y además tienen que aguantar su plática o tienen que, lo que sea. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que habla, con lo que dice, sienten que están perdiendo el tiempo, o la persona consideran que comete muchos errores, o lo que sea, ya sea tu pareja, tus hijos, etcétera. Entonces, esa falta de tolerancia no es otra cosa más que un juicio a las cosas que están haciendo o dejando de hacer porque no van acorde a lo que tú quisieras que fuera. ¿Se entiende? Esto es clave, ¿eh? Una pregunta. Si esto es un sueño, como lo dice Jesús, como lo dijo Buda, como lo dice el curso, y no es de manera metafórica, es literal, si estamos dentro de un sueño, y no solamente nosotros, sino todos los que ustedes, hermanos, que ven a su alrededor, también están soñando con nosotros, ¿por qué yo querría controlar los sueños de los demás? Es como si yo quisiera controlar el sueño de acá de mis hermanos. ¿Se entiende? Si yo los quiero controlar sus sueños, pues entonces, no sé si alguien vio la película de Pesadilla en la calle y en el infierno, donde sale Freddy Krueger. Pues hagan de cuenta que es lo mismo. Cuando queremos controlar el sueño de otro, estamos creando pesadillas en tu hermano. Somos, somos, estamos usurpando el lugar de Dios. Cada que juzgamos, tenemos la creencia de juzgar, estamos usurpando el lugar de Dios. Por eso ya dice, es deshonesto. Dice, ¿cómo entonces no ibas a ser engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema del pensamiento del Maestro de Dios.
Acuérdense que la confianza es base. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues, en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Si somos maestros y queremos enseñar, acuérdense que enseñar es aprender. ¿Se acuerdan? O sea, siempre en la medida que tú enseñas, aprendes. Pero si tú juzgas en lugar de enseñar, no vas a ni enseñar ni aprender. Si vas a enseñar juicio, vas a aprender juicio. Y eso es lo que va a funcionar. Ahora, vamos por la siguiente, que es aquí donde sí me voy a quedar ya un poquito más a detener, porque esto sí ya nos concierne a la clase de hoy. Cuarta característica que el maestro de Dios va a desarrollar se llama mansedumbre. ¿Alguien ha visto alguna vez imagen donde colocan a Jesús con un león y un cordero? ¿Quién visto? Bueno, esa imagen es un simbolismo de lo que Jesús predicaba, que se llamaba la mansedumbre. La mansedumbre lo voy a explicar ahorita. Yo te voy a explicar dónde queda el simbolismo. Dice, mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. Para que más o menos se entienda la palabra mansedumbre, luego muchas veces la aplicamos con otro sinónimo a los perritos. Por ejemplo, cuando decimos es manso, no muerde, no ataca. ¿Se entiende? Una persona que es manso no ataca de ninguna manera, ni con juicios, ni con palabras, mucho menos con golpes. ¿Se entiende? Entonces, una de las características que desarrolla el maestro es la mansedumbre. Entonces, por eso dice, para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Te muestra la ausencia del programa de estudios de Dios y de su sustitución por la demencia. O sea, cuando nosotros estamos juzgando, quebrantamos el aprendizaje y demostramos que no estamos aplicando el programa del Maestro de Dios, por decirlo. Dice, y la demencia, o sea, nos empezamos a separar de la mente de los nuestros hermanos y de Dios. Dice, todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Cuando nosotros hacemos, ¿no les ha pasado que cuando ya estamos en un punto donde ya no nos gusta tener problemas con nadie y queremos santa paz, y si algo nos saca tantito de nuestra paz, nos sentimos muy mal por eso? Así como diciendo, chin, me enganché, o sea, caí en un pleito, debí haber actuado de otra manera. Ya no es como antes, ¿cómo no le di una patada? No, no, no. Ahora es, ¿cómo fue que caí de nuevo en este pleito? Yo lo único que quiero es paz. Bueno, sucede mucho. Cuando nosotros empezamos a atacar o caemos en la trampa del ego, que sería la tentación de las ilusiones o pensamientos mágicos, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros mismos muchas veces nos recriminamos porque ya lo que queremos es mucha paz. ¿Por qué? Porque tú sabes el poder de la paz, lo que representa en tu vida. Tú ya no quieres estar en pugna con nadie, ni en pleito con nadie. Llega un punto en tu vida y tú dices, yo ya lo que quiero es paz, pero te das cuenta que cuando algo te quita esa paz, te mueve bastante porque ya no la quieres, dice. Entonces, por eso dice, hacer daño borra completamente su función de su conciencia, o sea, ya no se nos olvida que nuestro propósito es compartir el amor, compartir el perdón, compartir la palabra de Dios cuando nos enganchamos con cosas o pleitos que son innecesarios incluso, ¿no? Dice, hacer daño lo confundirá, le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas, hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. O sea, cuando tú caes en una pugna, cuando te roban tu mansedumbre o tú la pierdes, por decirlo, obviamente no vas a escuchar al Espíritu Santo, vas a estar escuchando al ego, porque lo único que quieres es atacar. Dice, tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que de hecho hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos, no atacan, no pelean, no juzgan. ¿Vamos? Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella
la función de la salvación se vuelve fácil. ¿Se dan cuenta que aquí el curso menciona que la mansedumbre en lugar de debilidad es fuerza? Cualquiera diría que es fuerte porque se sabe defender, es fuerte porque es bueno para pelear, es fuerte porque es bueno para atacar verbalmente, lo que sea, debate, lo que sea, ¿no? Pero aquí nos dicen que es todo lo contrario. La mansedumbre es la verdadera fuerza. Por eso es que se representa al cordero y al león. El cordero es el manso y el león es el inocente, el que no ataca. Y el león representa la fuerza. Eso es lo que representa esos dos símbolos. Por eso Jesús decía, ser manso es más fuerza, genera más fuerza que atacar o contrarrestar un ataque, que también eso es la metáfora de poner la otra mejilla. O sea, cuando te atacan, ¿qué haces? ¿Poner otra mejilla para que te golpeen, que lo han malinterpretado? No, simplemente poner la otra mejilla es, yo no tengo por qué defenderme, no tengo por qué atacar, que eso ya lo vamos a ver también en la indefensión. Entonces dice, necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible, pero para quienes el daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? Pregunto. Así. O sea, si sabes dónde está el camino al cielo, ¿para qué eliges el infierno, no? Dice, ¿y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño? Cuando puede elegir la fuerza infalible, toda abarcadora e ilimitada de la mansedumbre. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no emanaban del Hijo de Dios ni de su Creador, sino eran obviamente del ego. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, quedó libre para hacer lo que es. Bueno, entonces esta sería la parte de la mansedumbre. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, me sigo con júbilo. ¿Todo bien? Entonces voy con júbilo. Vamos por otra característica de los maestros de Dios. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que ahora el miedo es imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? O sea, sentirte jubiloso, feliz, etcétera. Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre llenas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no van a ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña el ataque. Los maestros de Dios confían en él. Acuérdense que cuando vienen mayúsculas, se refiere a Dios, ¿eh? En él, al Maestro de Dios, al Espíritu Santo, a Cristo. Dice, los maestros de Dios confían en él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Y lo que obviamente se refiere al Espíritu Santo. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios, el Espíritu Santo, los dirige en todo. El júbilo es su canto de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él, o sea, del Espíritu Santo, ¿no? Y de Dios y de Cristo. Dice, qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Sí, obviamente, cuando ya tú estás como alineado en el propósito de compartir el amor, compartir el perdón, la expiación, la voluntad de Dios, etcétera, obviamente no puedes decir, termino de leer o hacer una oración con Dios y salgo luego juzgando al vecino o atacando a fulano de tal y juzgando desde lo más sutil hasta el juicio más directo. ¿Cómo puede ser un juicio sutil? Un juicio directo sí es muy fácil, ¿no? O sea, desde que alguien lo juzgas por su forma de ser o lo atacas o le haces un juicio descriptivo o un adjetivo a una persona. Eres un esto, eres un otro, esa persona es, o sea, emitimos muchos juicios, ¿no? Pero un juicio tan sutil puede ser un juicio que se va por inercia. Por ejemplo, una persona cuando es diagnosticada, ¿qué le pasó a fulano de tal? Ah, pues, ¿qué creen? Le dio diabetes. Y enseguida viene el juicio. Sí, pues así como bebe, así como se alimenta, pues cómo no iba a tener diabetes. ¿Se entiende esta parte? O sea, ya somos juzgadores. O sea, como come mal, entre comillas, como bebe, entonces por tanto es culpable y merece el castigo de la diabetes. Y hasta eso es tan sutil que estamos emitiendo un juicio, ¿sí? En lugar de decir,
tiene derecho al milagro de la curación, ese hermano. Eso es diferente. Eso es, ya no estás emitiendo un juicio. Si tú no compartes el milagro con tu hermano, no puedes recibirlo. Acuérdense que dar es recibir. Ujú. Entonces, ahora digo más o menos para que son ejemplos, ¿no? Ahora vámonos por el número 6, que es la indefensión. Es otro de las características o atributos de los maestros de Dios. Dice, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad, o sea, contra Dios, contra el amor, etcétera. Dice, no tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. O sea, ¿de qué procede mi júbilo? Mi felicidad de saber que yo fui creado por Dios. Entonces no tengo nada que defender. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no tiene nada de qué defenderse, ni mi hermano, ni nada. O sea, por tanto, ni lo ataco, ni me siento atacado cuando mi hermano no recuerda quién es, entonces entra el miedo en su mente. Esto ya lo hemos hablado. O sea, alguien que no recuerda quién es, pues está demente, ¿se entiende? O sea, no sé quién soy, estoy demente. Entra la locura y por tanto entra el miedo, entra la confusión, entra el conflicto. Entonces, todas las acciones dementes que cometemos en este mundo, violar, asesinar, robar, secuestrar, narcotráfico, mil cosas, no es otra cosa más que el resultado de nuestro miedo y nuestra demencia. Entonces, cuando un hermano está demente, entonces simple y sencillamente es porque no sabe quién es, no se ha acordado que es el Hijo de Dios, no lo recuerda, estamos vagando en este mundo. Pero entonces un maestro de Dios no tiene que olvidarlo, no tiene que dejarlo de ver como un hijo de Dios, aunque él no lo recuerde. ¿Se entiende esto? O sea, aunque tu hermano no lo recuerde, si tu hermano te está atacando, entre comillas, es que no te está atacando, simplemente no sabe quién es. Y entonces eso se convierte en una petición de ayuda y una súplica de amor. Y entonces un maestro de Dios no tiene por qué defenderse de algo, no se tiene por qué sentir ofendido. Por eso el maestro de Dios sabe que el ataque no existe. O sea, es una ilusión del ego. Si yo veo el ego de mi hermano, no es otra cosa más que lo estoy viendo con los ojos de mi ego. Entonces, en esa proyección yo tengo que ver a mi hermano con los ojos de Cristo, o sea, en unidad, más mi hermano no lo recuerda. Pero si yo se lo recuerdo y yo lo veo de otra manera, entonces cambia. De ahí nace la indefensión, de ahí nace la mansedumbre. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos, no tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. O sea, si a mí me quieren atacar, yo no tengo que defender nada. Oye, pero que mira, que está bien, está perfecto, lo acepto. O sea, no me defiendo, no tengo que contrarrestar nada. Dice, no tratan de forjarse a sí mismos, su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Preguntas. Pues no, Dios no necesita defensa, pues porque Dios no concibe el ataque. Dios puede convertirse en un maestro de Dios avanzado mientras no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Si tú te metes en un sueño y el sueño se convierte en pesadilla y el ataque parece ser muy grande, pues más crees que te tienes que defender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, si te dicen, a ver, yo casi les puedo asegurar que la mayoría de la gente, por ejemplo, que vive aquí en Cihuatanejo, no tiene la misma seguridad en sus casas como los que viven en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad, como se hace un colectivo de que allá es peligroso y mucha delincuencia, entonces protegen, ponen más candados, más cerrojos, bardas más grandes, etcétera, mil cosas para proteger sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que allá los ataques son más grandes. Así, pero eso son cosas que creas en tu mente. Nosotros creamos esos ataques con nuestra propia mente, en la medida en la que yo me crea que me tengo que defender. Hay una lección que se llama En mi indefensión radica mi seguridad. Y es tan cierta porque todos nosotros nos queremos defender todo el tiempo de todo, no solamente de nuestro hermano, nos queremos defender del sol, nos queremos defender de la lluvia, ay, está haciendo sol, déjame pongo un protector solar, déjame cubro con el paraguas, de todo me quiero defender, de todo, de los mosquitos, de mil cosas me quiero defender, pero no nos damos cuenta que nosotros al defendernos es como creamos el ataque. No sé si me voy explicando, no es al revés, no es como que el ataque viene de fuera, por tanto me tengo que defender, no es. ¿Qué traigo yo en mi mente? ¿Qué pensamientos he mandado de ataque por las cuales yo creo que me tengo que defender porque tiene que haber un contraataque? Entonces, cuando tú estás en mansedumbre, cuando tú estás en honestidad, cuando tú estás en confianza, en júbilo, tú sabes que no tienes nada de qué te tienes que defender y vas feliz porque tú sabes que estás
entre comillas, protegido, pero no de la manera como el mundo nos lo hace ver. Estás protegido porque tu indefensión y tu mansedumbre te protege. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí? Yo ya lo he explicado alguna vez con ejemplos. Por ejemplo, si yo digo un chamán, lo que ustedes quieran, esos que hacen rituales, vamos a poner un campo protector de energía para protegernos de las malas vibras. Ahorita que vamos a hacer lectura de Curso Milagros. Bueno, el simple hecho de creer que poner un campo protector me va a servir, ya estoy creando un ataque, porque el propósito de poner o el significado de un campo protector es proteger y no puede existir si no hay un ataque, si no, ¿cuál sería la razón de su existencia? Entonces no me doy cuenta que yo mismo estoy creando el ataque. ¿Sí? Por eso dice, mientras más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta que allí no había nada. Al principio permite que se le desengañe lentamente, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es a Dios. Qué hermoso. Digo, qué hermoso, ¿no? Yo no tengo nada que defender, solamente quiero ver la paz de Dios. Qué fácil sería eso, elijo ver la paz de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Preguntitas, preguntitas. Nada, nada, ¿todo bien? Ok, seguimos. Vamos ahora entonces por número 7, generosidad. Es una de las siguientes características de los maestros de Dios. Dice, la palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza. Acuérdense que la confianza sigue siendo, salud hermanito, acuérdense que la confianza sigue siendo la piedra angular, ¿se acuerdan? Dice, entonces a fin de cuentas se basa en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, o sea, aquí en la Matrix, dar en el sentido de perder. Si doy, pierdo. ¿Se entiende? Para el maestro de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esa idea a lo largo del texto del curso Milagros, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña en el pensamiento del mundo que de muchas otras ideas de nuestro programa de estudios. O sea, en el mundo estamos acostumbrados que siempre tenemos que dar para obtener algo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué te doy? Pero, o sea, luego hasta decimos frases, no, yo se lo di de todo corazón, pero al menos las gracias me hubiera dado. Ah, entonces no, no fue de todo corazón. Querías un agradecimiento, querías un reconocimiento, querías, ¿no? Siempre queremos buscar algo, ¿no? Entonces, para un maestro de Dios, sabe, de hecho el curso te dice, en la eternidad, en Dios, dar y recibir es lo mismo porque causa y efecto están unidas. Es lo mismo, dar y recibir es lo mismo, porque así es como funciona la eternidad. ¿Qué es el éter? El éter que no tiene principio. La eternidad es el éter que no tiene principio ni fin, el alfa y el omega, el infinito. Por eso dar y recibir es lo mismo. De ahí es donde podemos encontrar el simbolismo del infinito. O sea, aquí es lo mismo. Dar y recibir es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dice, pero aquí en la Matrix, primero es dar. Dios solamente da. Él no sabe otra cosa más que dar. Él no se reserva nada. Él es amor. Entonces el Dios es expansión, el amor es expansión. Entonces por eso dice, si tú quieres tener más o menos, te dice el texto, si tú quieres más o menos, o sea, darte una idea de lo que es la eternidad, da infinitamente, sin reservas. Y vas a darte cuenta cómo vas a conservar. No pierdes, no pierdes para nada. Al contrario, conservas, ¿sí? Y eso nos cuesta mucho trabajo porque siempre queremos dar en el sentido de obtener algo. Por eso dice, para el mundo generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en este día a lo largo del texto, pero así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña que el pensamiento del mundo que muchas otras ideas de nuestro programa de estudios. Dice, lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo, lo que ya he hablado yo ahorita.
De la manera más clara posible y en más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. O sea, repito, para el maestro de Dios, dar es conservar, no pierdes. Para el mundo, dar es perder, siempre o es a cambio de algo. Dice, el maestro de Dios es, dice, para el maestro de Dios, dice, el maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del que mundo habla, o sea, del egoísmo. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer entonces, no? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir porque iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen, esas sí, sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Vaya, por ejemplo, ya lo he hablado yo muchas veces, ¿no? Cuando das una limosna, no es el dinero lo que das, es el mensaje que das a través de la moneda. La moneda no tiene ni un PUTO valor, no tiene ni un valor. La moneda es un medio, no es un fin. La moneda es un medio. Ven, hermano, Dios te bendiga. Ven, hermano, somos uno con Dios. Ven, hermano, recuerda que el Hijo de Dios no puede sufrir y tú eres un hijo de Dios. O sea, mandar un mensaje y no se lo tienes que decir verbalmente, puede ser en tu pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? ¿Qué estás dando? Una bendición. Le estás recordando a tu hermano que no tiene por qué sufrir. Le estás recordando a tu hermano. Bueno, más bien tu hermano te lo está todavía proyectando a ti, también, obviamente. Pero la moneda, ¿de qué te sirvió? Es un medio que ese hermano que te está mostrando un estado, por ejemplo, de ser un indigente, te está mostrando que todavía en mí siento carencia como el Hijo de Dios. O sea, un indigente me está mostrando todavía mi carencia, por eso lo veo, si no, no lo vería. Entonces, darle la moneda es una forma de perdonarnos mutuamente, porque yo a él no lo podría ver así. Entonces le tengo que recordar y me recuerdo mismo que el Hijo de Dios no puede sufrir y no tiene por qué ser limitado. Entonces, la moneda, díganme ustedes si fue el propósito. No, la moneda no es el propósito. El fin fue el perdón, el fin fue el amor, el fin fue hablarle de Dios. Ahora díganme ustedes, si ese es el fin, ¿a poco los medios no me los va a seguir proporcionando Dios para que me siga recordando? Claro que sí, me va a seguir recordando, me va a seguir proporcionando medios, ya sea de dinero, ya sea de otras formas, para que yo siga. ¿Se entiende? Para que yo pueda seguir dando esa información, que ese es el propósito de un maestro de Dios. Por eso decía yo, un negocio, no, el propósito, una empresa, el propósito no es el dinero, no, el propósito no es el mejor de la zona, el propósito no es ser líder de lo que hagas, no. El propósito es dar amor, el propósito es perdonar. Entonces, todos los medios se te van a dar, económicos, lo que sea, todo eso ya va a venir por añadidura, pero no lo pones como fin. Entonces, esa es la diferencia, ese es a lo que me refiero con el dar y recibir. Cuando dice das cosas eternas, el amor, el perdón, etcétera. Vamos por algo que se llama paciencia. Así que gracias por su paciencia. Número 8, paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sean desconocido, pero que no ponen duda. O sea, imagínense, si ya la confianza del maestro de Dios está bien cimentada, pues tiene toda la paciencia de que todo va a salir bien. Ya está en manos de Dios. Así se acabó. No tengo ni por qué sufrir de que, ok, está en tus manos Dios, pero échale ganitas. Mira que aquí sí existe el tiempo. No, no, no. O sea, eso no existe. El maestro de Dios no pone en duda que todo va a salir bien. Por eso se puede permitir la paciencia. Dice, el momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora o ocurra en el futuro. En el pasado tampoco se produjeron errores ni ocurrió nada que no sirviera para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió.
Tal vez esto no se entendió en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas las decisiones pasadas si éstas les están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza. ¿Ven? Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado ya visto por venir puede causarles temor alguno. Entonces, repito, la paciencia es algo que el maestro de Dios sí o sí va a aprender a desarrollar. ¿Por qué? Porque sabe que todas las cosas que ocurrieron, que ocurren y ocurrirán, tienen que ser como tienen que ser, no las puedes modificar. Acuérdense que la paciencia, la ciencia de la paz, ¿se entiende? Se logra cuando sueltes todo control y lo primero que tienes que soltar es el control del tiempo. Cuando tú sueltas todo control, aunque nosotros el ego nos hace creer que la paz la vamos a encontrar cuando tengamos todo bajo control, el Espíritu Santo nos invita a que soltemos todo control para poder ahora sí tener paz. Y entonces el control, ¿a quién se lo dejas? En manos del Espíritu Santo. Tú dirige, tú eres el que sabe mis necesidades, tú sabes a dónde guiarme, no he sido muy buen maestro, yo no me he sido un guía, y cuando lo he tenido mis chiripas o mis logros han sido efímeros, o sea, se desvanecen en el tiempo. Entonces tú guíame. Entonces la paciencia se vuelve infinita. Es uno de los atributos de los maestros de Dios, de los más importantes. Vámonos por uno de los que tanto nos ha mencionado, la fe. Ojo con este, ¿eh? Para que vean todo lo que involucra la fe. Dice, el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Vale? ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? O sea, esto sí lo pongo en manos de Dios, esto no, a esto sí le tengo fe, a esto no. Dice, si eso es así, dice, de ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Esto es ojo con esto. A nosotros nos encanta poner en manos de Dios las cosas que una de dos, ya de verdad no podemos y así, Dios mío, ya ayúdame. Ah, pero esto sí lo puedo hacer yo solo. ¿Se entiende? Y cuando son cositas pequeñas que dices, no, yo sí me lo meto", te olvidas de Dios porque te gana, no, el ego, yo lo hago. Y cuando te va bien, ¿quién se regocija? El ego, yo lo hice, fue mi logro, sí, me esforcé, chalala. Pero cuando te va mal, ¿a quién culpas? Siempre a otro. Nunca eres tú el responsable. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que tú quisieras controlar desde lo más mínimo hasta lo más grande, se lo dejaras en manos de Dios? Por eso dice, la fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Entonces, así no funcionaría, ¿se entiende? Someter todos los problemas a una sola respuesta, o sea, a Dios, que es la respuesta. Por eso viene en mayúscula, ¿eh? Someter todos nuestros problemas, ¿sí? A una sola respuesta. O sea, que tú digas, todos mis problemas, la respuesta es Dios, ¿sí? Dice, someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Cuando nosotros ponemos, por así decirlo, la fe, o sea, decir la respuesta a todos mis problemas es Dios, eso sería fe. Por ejemplo, que una persona diga, tengo una pequeña gripe, ¿qué hace el ego? Es una enfermedad sencilla, un síntoma leve, ¿qué es lo primero que haces? Vas por una pastilla, ¿no? Un antigripal y te Medicamento. lo tomas. Ajá, bueno, pero normalmente en el mundo no es así. Normalmente te Ah, claro, encomiendas claro, cuando, sí. normalmente se encomienda uno cuando el diagnóstico es cáncer. Ay, Dios mío, ¿no? Ahí sí viene la palabra Dios, pero cuando es una pequeña gripe, no pasa nada, voy a la farmacia, pero es lo mismo. O sea, es la misma respuesta, te dice todos tus problemas, porque para el Espíritu Santo no hay más grandes o pequeños. Volvemos al mismo tema. Si estamos dentro de un sueño, no puede haber algo que sea más real que otro. Todo es una ilusión.
Lo mismo da una hormiga que un elefante, lo mismo da si tienes una gripe que un cáncer. Entonces, la única respuesta es Dios para las ilusiones, porque Dios es lo único real, todo lo demás es ilusión. Y lo contrario a la ilusión es la verdad. La desilusión y la ilusión es lo mismo. Entonces, por eso dice, someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar el mundo. Y solo eso es fe, ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Sigo con el siguiente párrafo, que este ya lo había leído. Dice, la verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Y al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa en júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra, siempre en la fe. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Entonces, ¿ya se dan cuenta? O sea, la fe, que es la número 9, tiene todas las otras 8 que ya mencionamos. ¿Sí? Desde confianza, honestidad, mansedumbre, júbilo, indefensión, etcétera, generosidad, ¿sí? Etcétera. Pero hay una que está todavía por encima de la fe. Mentalidad abierta. Ojo con esto, la mentalidad abierta no significa que seas el clásico open mind de que puedas hablar de sexo, de cosas esotéricas y fuera de la caja. No, la mentalidad abierta, vamos a ver que tiene otro significado para los maestros de Dios. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos de los maestros, que el maestro de Dios adquiere, fíjense, el último, por encima de la fe, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. Fíjense bien, ¿eh? La mentalidad abierta y el perdón van de la mano. Dice, la mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiendo la entrada del maestro de Dios, de igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar al maestro de Dios, al Espíritu Santo. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo, la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, al igual la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Alguna ocasión yo les comentaba acerca de la mentalidad abierta, que hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, si ahorita, por ejemplo, llega alguien, cómo dijiste que te llamas, hermano? ¿Tu nombre? Un nombre. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Eh? Se llama. ¿Cómo te llamas tú? José Isabel Dorante. Ok, José. Vamos a imaginar que ahorita llega José, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Llega José y me platica una historia, lo que sea. Sí. Pero yo en mi mente no tengo la mente abierta y yo, no, o sea, cualquier cosa que me pueda, que pues se pueda salir de la idea, ¿no? Clásica. Y yo, no, ni me interesa, no me hables de eso, ¿se entiende? O sea, el simple hecho de yo cerrar mi mente, no solamente me estoy cerrando un tema que yo creo que no es adecuado para mí, no. Yo estoy haciendo algo más que eso. La mentalidad abierta va mucho más allá de eso. Número uno, ¿por qué ¿por qué cerraría mi mente a José si me platicara un tema que estuviera fuera de lo común? Número uno, porque no le tengo fe. Ya se dan cuenta cómo va a ir abarcando todos los demás. Dos, no lo tolero. Tres, me siento que me están atacando. Entonces no soy manso, lo quiero contraatacar con un juicio. Cuatro, me siento que me está atacando por no estoy en indefensión. Cinco, ¿sí? Entonces, pero no solamente eso, no solamente estoy cerrando todo esto, no le tengo confianza, que es la base, la piedra angular de mi hermano. Hay un rechazo. Entonces, cuando no hay confianza, ¿qué es lo contrario a la confianza? La desconfianza. ¿Qué sucede cuando tienes desconfianza? ¿Por qué desconfiarías en alguien? ¿Qué es lo que te impulsa a desconfiar en alguien? Ese es el pretexto del ego. O porque sí lo Porque no me tengo confianza a mí misma.
Porque no me tengo confianza en mí mismo, pero ¿de dónde nace la desconfianza? De la separación que tuvimos con Dios. De la separación que tuvimos con Dios, del miedo. O sea, tú cuando desconfías de alguien, ¿por qué es? Por miedo. Así de fácil. Oye, oye, no te preocupes, estás en la central, en el aeropuerto, pásate al baño, yo te cuido tus maletas. Un desconocido. Tú dices, no, 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 mejor me las llevo, no importa. ¿Por qué? Porque tienes desconfianza. ¿Pero por qué tienes desconfianza? Porque tienes miedo de que te va a causar algún daño. ¿Se entiende? Entonces, si se fijan, al cerrar yo la mente a mi hermano, estoy echando abajo todos los demás atributos. No confío en él, no soy honesto, me siento atacado, lo estoy juzgando, etcétera. Entonces, cuando yo tengo miedo de mi hermano, ¿sí? Lo estoy rechazando, pero no solamente estoy rechazando él, su argumento, estoy rechazando su creencia, porque todo lo que él me está platicando viene de una creencia. La creencia viene de una experiencia y la experiencia viene de su vida. No solamente estoy rechazando su argumento, estoy rechazando su vida. Estoy rechazando a mi hermano, estoy negando a un hijo de Dios. El argumento del ego es, ya que conozcas a tu hermano y se haya ganado tu confianza, entonces ahora sí puedes dársela, pero con cierta reserva, ¿sí? Y además, con el ego de que si al rato te falla, todavía puedes hacerte la víctima y decir, yo no sé por qué confío en ti, ¿sí? Yo no sé para qué ando. O uno tiene que ser malo porque le vaya bien. Y todas esas jaladas que luego decimos, ¿no? No, o sea, yo, es al revés. El Espíritu Santo te dice, tu hermano no es alguien que acabas de conocer, es tu hermano ancestral, es un hijo de Dios, unido con Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero confío en mi hermano para que lo pueda conocer. Es más, primero tengo que confiar en mi hermano para que yo lo pueda reconocer, porque ya lo conozco. ¿Se entiende la diferencia? Y eso no tiene nada que ver en este ejemplo con José o con Vicky o con Edith o con Irma, con los que están aquí conectados. La confianza es una decisión que yo decido tener. Yo confío en mi hermano, no por ti, por mí. Es una decisión mía. Pero que ya te hizo, te engañó, te mintió, no me interesa. Yo sigo confiando en mi hermano. Eso es una decisión. Entonces, por eso la mentalidad abierta es el verdadero perdón. ¿Sí? Es el cero juicios, es el verdadero perdón. Y es ahí donde un maestro de Dios tiene que llegar. Pregunta, Alex, sobre el tema. Por ejemplo, tú decides confiar, pero si la otra persona no confía en ti, es pues mucho, pues sí hay mucho como, ay, no sé, porque a mí me ha pasado así. O solo es mi reflejo que yo no estoy confiando. O sea, ¿que No, crees que tú estás obviamente no existe pero, el otro. ay, así, señor. O sea, si este hermano te está mostrando que no confía en ti, es porque, como bien dijo Teti, no estás confiando en ti. Tú te vas a dar Ok. cuenta tu nivel de confianza que tienes en ti misma en la medida de que tú veas la cantidad de personas que empiezan a confiar en ti. Cuando una persona deja de confiar en ti, tú dices, ¿qué me estoy haciendo a mí? Ese daño por la cual mi hermano me está proyectando esa falta de confianza. Por eso dice, aquí en el mundo primero es dar para poder recibir. Yo confío en ti, hermano, independientemente de que tú mismo no confíes en ti. Mira, a una persona tú le refuerzas su propia confianza cuando le dices, hermano, yo confío en ti. Dice, pues sí, pero imagínate, tú confías en mí, pero ni yo mismo confío en mí. No me interesa. Tú eres un hijo de Dios. En este momento tú no sabes, pero tu valía y lo que tú vales y todo eso no es establecido por lo que tú crees que viviste aquí. Esa te la estableció Dios en el momento que te creó y eso es inmutable. No está en discusión. Yo no lo. O sea, sería arrogancia. Me decía, bueno, sí, Dios sí confía en ti por ser un hijo de Dios, pero yo no. Pues ya, estoy de adversario, estoy de Satanás. Sí. Yo, hermana, que me hizo mucho daño, Ujú. yo ya la veo, pero en realidad, ya no le tengo confianza. Entonces no la has perdonado. No la has perdonado. Pero ya me siento como que siento que me va a volver a atacar. Pero volvemos al tema. No es ella. O sea, eres tú la que te atacas a través de ella. Porque ella, por ejemplo, para otra persona puede ser un ángel. ¿Se entiende? Pero a ti te toca esa experiencia de perdón con ella.
Y probablemente no sea de esta vida, puede ser de otra. Es aquí donde tú le pides al Espíritu Santo, santifica mi relación con mi hermana, porque de ti no depende la confianza, de ti no depende el perdón, de hecho. Sí. Si tú perdonas, va a perdonar Edith, Ajá. y Edith no es el hijo de Dios. Tú no eres Edith. Edith es el nombre de tu cuerpo, de tu botarga, de este personaje que... Y eso no es lo que tú eres. Ni siquiera eres mujer, no eres un cuerpo humano, eres un espíritu. Y el espíritu no tiene sexo, no tiene nombre. El espíritu es la esencia de Dios. Entonces, tú pides al Espíritu Santo, así tal cual. Espíritu Santo, permíteme, o sea, ya acepto el perdón para con mi hermana, acepto a que se haga una relación santa, te entrego mi relación con mi hermana, ¿sí? Y vas a darte cuenta, es más, así, también tú trata de erradicar algunas culpas, debe de haber. ¿Cuántas veces la has juzgado? Sí, cierto. Ya, le mandaste un mensaje de miedo, te lo contesta, pero ¿qué tal si ahora le empiezas a ver todos sus atributos? Ahora incluso mírala como una maestra de Dios. No tiene que venir a esta clase, no tiene ni siquiera que leer ese libro, no, pero mírala con esa confianza. Mírala con la confianza de que ella Sí. tiene esa sabiduría intrínseca. De eso te comentaste en la que pasó y estaba escribiendo que venía que Sí, pues es que volvemos al tema. ¿Qué quieres ver en tu hermano? ¿Qué quieres escuchar de tu hermano? Lo que quieres ver. O sea, ¿quieres ver el ego en tu hermano? Lo verás con tus ojos de tu ego. ¿Quieres ver un hijo de Dios? Lo verás como tú, como hija de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito de esto. El mensaje lo puede mandar y que no diga mi hermana. No puede decir nomás el nombre y el apellido, ¿no? Ujú, sí. Es tu hermana. Y aunque no sea carnal, aunque no sea de familia, pero es tu hermana. O sea, es tu hija, una hija de Dios. yo ya sentía yo como de confianza. Tú solamente ámala. Tú solamente ámala. O sea, ¿ella te ha hecho mucho daño? No, ella te está pidiendo amor. Ella te está suplicando ayuda. Eso es eso es lo que tienes que ver. El que se reconoce como el amor no puede ver otra cosa más que amor. No hay más. Sino entonces te enredas en ese. Vamos a avanzar porque quiero terminar este de los atributos en esta clase, ¿sale? Dice, siguiente párrafo. Dice, ¿cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Así, ¿eh? ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que le impedirían perdonar. Han abandonado realmente el mundo y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas le dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje, o sea, el amor. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta. El perdón es su único objetivo. En el cual convergen en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Por eso dice, primero perdona, para que puedas encontrar el amor, perdona. Ese es el paso número uno. Dice, por eso el curso dice, hasta ahí, con que llegues al perdón, al verdadero perdón. Fue lo que hizo Jesús, tan solo con perdonar resucitó. Imagínense. Dice, ¿habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluyen las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios? Ahorita voy a explicar la diferencia, ¿eh? Una cosa son los atributos de los maestros de Dios en esta matrix, en este sueño, que son los que están como despertando y entregando su vida a Dios o compartiendo la palabra de Dios. Y otra cosa es cuando tú ya despertaste o resucitaste. ¿Se entendió esa parte? Por ejemplo, si ponemos a una persona como un personaje como ejemplo, Jesús, todo su recorrido desde niño hasta que creció, ¿sí? Él desarrolló todos los atributos de un maestro de Dios que acabamos de leer ahorita. Ahora, cuando él resucita, ¿se entiende? Cuando él despierta del sueño, ahora sí entonces se le atribuyen las siguientes atributos o características del Hijo de Dios. Ahora sí ya Jesús reconocido como Hijo de Dios, como Cristo. ¿Cuáles son esos? Tales como el amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna. Esos son los que cuando ya una persona despierta de este sueño, ya esos los tiene integrados.
Un maestro de Dios puede caer todavía en tentaciones, ¿se entiende? De repente juzga, de repente, o sea, cosas así. Pero ya cuando eres un Cristo, ya estás en amor, impecabilidad, o sea, libre de pecado, en perfección, conocimiento y verdad eterna. Dice, no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. O sea, aquí eso no lo van a poder explicar porque va más allá de las palabras, vaya. Lo que Dios ha dado está más allá, dice, está tan remontamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Ya dimos en la primera charla la diferencia entre conocimiento y percepción. Dentro de la percepción está el aprendizaje. En el conocimiento no tienes nada que aprender porque ya estás en conocimientos. Ya Dios no tiene nada que aprender, ¿se entiende? Por eso dice, lo que Dios ha dado está tan remontamente alejado de nuestro programa de estudios, o sea, esto no lo van a encontrar aquí, que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Ahí tú ya conoces a Dios, ya que hay más que aprender. ¿Se entiende? Sin embargo, mientras su presencia esté velada, la del Dios, el amor, etcétera, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo de Dios, es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. ¿Se entendió esta parte? La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. ¿Cuál es el verdadero aprendizaje? Bueno, propiamente dicho, lo que llevan los maestros de Dios es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. O sea, desaprende todo lo que te enseñaron para que ahora la palabra de Dios y toda esta enseñanza sea distinta en tu vida. Dice, a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Qué hermoso. Muy bien, terminamos, son las 8 en punto, terminamos las características de los maestros de Dios, que son 10 características. ¿Ya se dieron cuenta? Y la base de todas las características es la confianza. ¿Sí? La confianza es la base de todas las características de los maestros de Dios. Entonces, esa es base, ¿eh? Me gustaría que, obviamente, los invito a que vuelvan a escuchar el audio para que tengan todas las características y algo que a mí me ha funcionado muchísimo, a mí como experiencia particular, es lo que yo le decía ahorita a Edith. No tiene tu hermano forzosamente que estar leyendo esta información, ni estar en clases, ni nada por el estilo, cuando tú ya lo puedes considerar como un maestro de Dios, así tal cual. ¿Por qué? Porque todo esto ya se resolvió, ¿se acuerdan? Que soy, o sea, soy, que soy, yo soy el que soy, se acabó. O sea, ya la pregunta universal ya fue contestada. Entonces, como ya fue contestada, ya todo esto ya pasó. Vaya, lo que va a pasar mañana, pasado, en 10, en 20, en 50 siglos, en 1000 años, ya pasó. Y lo que ya pasó es pasado, ¿se entiende? Y el pasado ya no existe. Entonces, ni el futuro ni el pasado existe. Esa es la llamada paradoja del tiempo. Entonces, cuando ese pasado y futuro, como ya no existen, como ya pasó, entonces todos los hermanos son maestros en potencia, ya todos en algún punto les cayó esta información, ya sea a través de este libro o de otro libro o de otro medio, pero ya obtuvieron la información, ya saben quién son, ya despertaron igual que Jesús. O sea, así como Jesús, toda la humanidad y todos los hermanos en conciencia, ya sea de este mundo, de otros planetas, etcétera, ya despertamos. Eso ya pasó. Entonces, desde ahorita tú ya ver a un hermano como un despierto, le estás contribuyendo a que él despierte. ¿Cómo puedes hacer eso? Confía en tu hermano. Sé honesto con tu hermano. No tienes que defenderte. No lo juzgues. Sé tolerante. Sé generoso. ¿Se entiende? Ten fe en tu hermano. O sea, para que tú puedas decir, para que yo pueda decir, por ejemplo, Claudia es una maestra de Dios, es porque yo tengo que ver en ella reflejada todas las características. No sé si me voy explicando. Sí, a ver. Normalmente nosotros las tenemos divididas, las características de los maestros de Dios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, no, es que yo de todos estos confío más en Victoria. Y luego le veo la otra característica de Lilia. Ella es muy generosa. Y luego, no, Claudia es muy de mente abierta.
Irma es muy honesta y así sí me explico, siempre veo las características, pero nada más como proyectadas en diferentes personas. Ok, ¿qué pasaría si ahora tú enfocas todas las características en un solo hermano? Bueno, o sea, en todos, pero todas en todos. Ese es el propósito, que estas características nosotros las podamos ver en todos. No puedes ver en tu hermano carencia, no puedes ver en tu hermano pobrecito, no sabe, necesita ayuda. Dijera el curso, no sabes qué tan a menudo tus preocupaciones lastiman o dañan o atacan. Las preocupaciones atacan más, Sí, causan más daño. ¿Por qué? Porque lo estás dejando de ver como un hijo de Dios. Lo estás viendo indefenso y ese es un ataque. tiene lástima. Es tu arrogancia. Solamente un arrogante vería así a otro. Si la voluntad de Dios es que tú seas feliz, lo tengas todo y no sufras, ver a un hermano carente en sufrimiento y hacerle real eso, preocuparte por eso, entonces estás contribuyendo con él en ser ¿sí? Un opositor a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Estás compartiendo con él un sueño de pecado, no un sueño de amor. Entonces, por eso, en tu hermano, no importa. Siempre por eso confío en ti y todos los demás atributos se dan. Esa es una de las, de verdad, recomendado. Háganlo y se van a dar cuenta que lo van a empezar a desarrollar en ustedes. Todas esas características las van a empezar a desarrollar ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Son 8:05. Díganme. Yo quiero decir algo. Sí, sí, sí. A ver, acá Irma quiere decir algo. Le vamos a poner el micrófono para que se escuche mejor. No, está bien, se escucha bien. Yo quiero decir algo tan maravilloso que sucedió el sábado 15. Bueno, el sábado 15 ensayamos en la mañana la obra de teatro La Fábrica de los Juguetes que íbamos a presentar a las 7 de la noche, allá en Morelia. Pero antes de llegar, la profa nos dijo en la urba donde íbamos, dice, muchachos, échenle ganas porque el público de Morelia sí sabe de teatro. Entonces yo quiero, dice, que le echen muchas ganas. Y ensayamos en la mañana el sábado y fue pésimo el ensayo. Tan pésimo que estaban tan nerviosos mis compañeros que el mismo dueño de la casona donde fue el evento canceló las amistades que él había invitado, canceló el periodista y pues ya te imaginas cómo estaba la profa. Pero yo cuando ya íbamos a participar con la obra, le puse a papá Dios, porque así yo siempre le digo a él, papá Dios, le dije, Padre Dios, pongo en tus manos este momento santo, pongo en tus manos la obra de teatro que vamos a presentar con todos mis compañeros. Y salió tan excelente la obra, hacía una cosa que cuando estaba la obra a medio, ¿cómo se le puede decir? A la mitad, dijo el dueño del teatro, me arrepiento de haber avisado a mis hijos que no a mis amigos que no vinieran, porque fue una obra tan bonita que no me la esperaba. ¿Eso qué fue? Fue papá Dios que lo hizo, pero yo lo hice con el corazón así como abierto, porque dije, ya estamos aquí, el público ya compró los boletos. Y luego ese desánimo del director, del dueño de la casona, y la profa, pues estaba temblando de coraje y de temor, y de que había salido pésimo el ensayo. Bueno, hasta yo me equivoqué, yo que nunca me equivoqué en el ensayo de la preocupación. Y salió tan bonita la obra. Yo no me equivoqué en nada, en mi papel es drama, que el papel que yo hago ahí. Así es que eso yo lo quiero compartir porque yo regresé feliz anoche. De que me- Usted acaba de comentar ahorita, Irma, acerca de dejarse en las manos de Dios o en manos del Espíritu Santo, que viene siendo el mediador, por decirlo. Ajá. Es tan poderoso. Hay una parte del texto del curso Milagros que es el capítulo 15, se llama El Instante Santo. Es uno de los capítulos más grandes porque creo que tiene como 11 secciones. 15. El Instante Santo precisamente es como
Por ejemplo, son como, o sea, es un instante, o sea, literalmente lo dicen, es un instante, o sea, no es un minuto, no es un segundo, es un instante, menos de un segundo. Cuando tú haces eso, es como decirle al Espíritu Santo, te entrego este instante, o sea, este tiempo presente, para que así se borre el pasado y al mismo tiempo estoy dejando el futuro en manos de Dios. Entonces, fíjate, borras el pasado. Por ejemplo, en el caso de Irma, dice, salió mal el ensayo. ¿Ok? Sale mal el ensayo y enseguida el dueño del lugar empezó a cancelar invitaciones porque pensó que basándose en un pasado que ya no existe, dijo, va a salir mal en el futuro. ¿Ven cómo ahí está? Es clásico, se puede ver tan evidente en cómo construimos un futuro basado en un pasado que ya no existe. Sí, es un futuro que todavía no era presente. Entonces, cuando dices, Espíritu Santo, te dejo este instante, o Dios, te pongo esto en tus manos, ¿Él qué hace? Abole el tiempo. O sea, desaparece el tiempo pasado, o sea, lo desaparece como todos los errores del pasado desaparecen, por tanto ya no tienen causa. Si no hay causa, no hay efecto. Y por tanto el futuro ya lo dejas despejado, lo liberas. Entonces ya nomás estás en presente. Y entonces ahora sí entra el instante santo. Santo es instante libre de culpa, libre de pecado, libre de errores. Por eso es santo. Y eso yo se lo recomiendo. O sea, yo sé que vamos a llegar allá a la lectura del texto, pero pues a lo mejor llegaremos como en 6 meses. Por ahí del capítulo 15. Pero si alguien quiere escucharlo, que estén conmigo en el grupo y que no estén conmigo en el grupo de Telegram, ahí tengo los audiolibros. O sea, ustedes se pueden ir adelantando. No se tiene que esperar forzosamente a la lectura. Acuérdense que aquí es una lectura introspectiva, o sea, nos detenemos y estamos pausando, explicando la experiencia de todos y la de su servidor, que siempre en manos del Espíritu Santo, claro. Pero ustedes por su cuenta pueden ponerse el audiolibro mientras, sucede mucho. A ver, por ejemplo, Claudia, cuando te toca hacer quehacer, ¿a poco no te ponen las canciones de las de Trapeado? ¿No? O sea, ahí te ponen las de esta, ¿cómo se llama? La de Jenny Rivera, la de no sé quién, que, ¿cómo se llaman esas canciones de, yo le quito los calzones, yo le bajo los calzones, tú se los lavas. Entonces, esas canciones que son para trapear, quiten tantito, pongan en pausa esas canciones y pónganse el audiolibro de Justo Milagros. Mejor. Duérmanse con el audiolibro, van a ver los que tienen insomnio. Ale, en Spotify está también cómo bajar yo lo estoy escuchando por Spotify. Sí hay, ¿verdad? Ajá, bueno, entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, adelantarse un tantito, vayan al capítulo 15 del texto y van a encontrar una parte que se llama El Instante Santo. Es un poquito largo el tema, es como 1 hora de audiolibro más o menos, pero está poderosísimo. Y es una manera tan fácil porque dice, ¿qué tanto dura un instante? Cuando tienes una situación como problemática, conflictiva, solamente te entrego este instante santo. Te entrego este instante santo. Y con eso, es como si hicieras una oración. Cuando tú ya le encuentras tanto significado y tanto a esa palabra, esa frase, porque te lo explica tan detalladamente, tú sabes todo lo que implica el instante santo. Sí. Entonces tú dices, wow, qué poderoso. Entonces, lo entregas el instante santo y tiene inmediato. Inmediato. O sea, por ejemplo, yo antier estaba con el dolor de espalda, yo dije, a ver, o sea, y curiosamente ese día no hice oración en la mañana y yo dije, no, me voy a detener un ratito. Y además la lección hablaba de la voluntad de Dios, que el Hijo de Dios puede estar en paz, no puede subir, etc. Así que hago mi oración, hago mi lección y entrego un instante santo, pues así desapareció. O sea, rapidísimo. Cosas que muchas veces tardamos con esos dolores. Sí. Y hace 8 días antes, que fue el sábado 8, que presenté mi libro ante el público, fue una presentación excelente también. En serio, yo estaba segura que iba a ser porque también se lo entregué al Espíritu Santo. A ti te consta. Sí. Tú me acompañaste. Ahí estuve yo. Ahí estuvo él. Estuve de Sandra. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Yo, Alex, también Sí. también puedes pedir un instante santo de repente cuando te sientes como, ay, no sé. O sea, necesito vivir un instante santo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, el instante santo lo que hace es mantenerte en paz, en dicha y en felicidad. O sea, tantito que tú digas, hay veces que literalmente decimos, ay, no sé qué tengo, pero no me siento bien.
no estoy en Ajá, paz, no me siento, ni siquiera sabes por qué. Entonces, ¿qué haces? Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Pero yo los invito a que lean esa parte o que la escuchen para que entiendan lo que lo que significa dejar un instante santo. ¿nos lo ¿Sí? pasas al grupo? ¿Es el 15, capítulo 15? Capítulo 15, sí, del curso de milagros, del texto. Oh, Ajá, gracias. ya que terminemos el manual, vamos por el texto, pero repito, son 15, hay que llegar al capítulo 15. El manual del maestro todavía nos faltan como 4 clases para terminarlo completo, ¿sí? Este manual, de ahí nos vamos con el texto, para que ya sea como más fácil de entender. Y entonces, no sé, el instante santo es para todo, cuando te sientes mal, cuando vas a hacer algo, cuando estás en una discusión con un hermano y tú dices, ya no me quiero enredar en esto, o sea, no quiero tener la razón, quiero tener paz. Espíritu Santo, te entrego este instante santo, te lo entrego. Antes de dormir, Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Te duermes antes de dormir, o sea, pero obviamente el efecto, por así decirlo, o el efecto milagroso del instante santo va a depender de qué tanta fe tengas en el instante santo. Y para tener fe en el instante santo, yo los invito a que lo lean para que vean que no es solamente una palabra, o sea, realmente tiene un significado tan profundo que ustedes van a decir, wow, de hecho el curso te lo dice, es una herramienta súper poderosa, tan eficaz. De hecho, a partir del capítulo 15 que habla del instante santo, ya no suelta esa palabra en todos los demás capítulos hasta el 31, que acaba el texto. Todo el tiempo habla del instante santo como una herramienta eficaz para todas nuestras adversidades. Entonces, ahí se los recomiendo. ¿Estamos? Gracias. No, gracias a ti, corazón. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya? ¿Ya nada? Bueno, de todos modos, para las personas que están en el grupo, les voy a mandar la grabación y los que no están en los grupos que quieran estar, me avisan, sino para mandarles los más videos que hemos visto, porque esta es la 4ª clase. O sea, es introducción y es la 3ª clase, me parece. ¿Sí? La 3ª lectura. Entonces, y ahí yo se los mando porque a lo mejor muchos términos, muchas cosas que estamos hablando ahorita, se les puede parecer un poquito, no sé, difíciles o no sé, o se pueden malinterpretar, pero les puedo dar todas los demás videos. Ahí están en YouTube, va a estar gratis todo el tiempo. ¿Estamos? Bueno, pues si ya no hay nada más que decir, pues simplemente deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con todos mis hermanos que están aquí presentes y no presentes, a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ustedes y sin ustedes sin mí. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que pueda descender sobre nosotros su bendición y mantenernos a todos en paz. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias.